Bien, sean bienvenidos una vez más a clases de Química Orgánica 1 para la carrera de Pedagogía en Química y Biología y Bioquímica. El día de hoy analizaremos una de las clases que quedarán como contenido autónomo, así que de todos modos será la grabación. El día de hoy analizaremos la parte de hidrocarburos y alcanos. Si bien es cierto, en este curso ya se estudió la parte que tenía que ver con nomenclatura, nosotros analizaremos ahora las propiedades de los hidrocarburos, en este caso de los alcanos el día de hoy, y posteriormente analizaremos digamos sus reacciones más características. Para comenzar vamos a hablar de que los hidrocarburos, como bien señala su nombre, son una amplia familia de compuestos los cuales están formados exclusivamente por carbono e hidrógeno. En general estos compuestos son sumamente amplios debido justamente a las propiedades del carbono que ustedes ya deben manejar a esta fecha. Es decir, el carbono es un átomo muy especial, como deben haber visto, el cual es capaz de formar 4 enlaces, puede enlazarse consigo mismo y adicionalmente puede unirse a muchos otros átomos, generando también enlaces muy resistentes, enlaces del tipo covalente. Esto hace de que el carbono permita obtener una amplia variabilidad de estructuras. Por la misma razón, los hidrocarburos, que ya de por sí son una amplia familia de componentes que solamente están formados por carbono e hidrógeno, se dividen en 3 características generales. Las podríamos dividir como compuestos que son de carácter lineal o alifático, como también podemos mencionar que tenemos compuestos que son de carácter cíclico, y dentro de los mismos tenemos una categoría un poco más especial que son los compuestos aromáticos. Estos se deberían ver el próximo semestre durante Química Orgánica 2. Los compuestos aromáticos en particular se puede señalar que son compuestos sumamente especiales, los cuales tienen propiedades muy particulares en comparación al resto de los hidrocarburos. Por la misma razón, su estudio requiere de un tópico aparte. En términos muy generales, para que lo entiendan, los compuestos aromáticos son sumamente estables debido a una característica que se da en su interior, que es una resonancia ya entre sus anillos, entre los electrones pi que conforman parte del anillo. Esto hace que sean muy estables en comparación al resto de los hidrocarburos. Vamos a repasar un poco la parte de nomenclatura, que en teoría ustedes ya la vieron, así que lo que nosotros vamos a aprender ahora vamos a repasar mejor dicho, la parte de nomenclatura. Primero, para la primera molécula, si ustedes se dan cuenta, esta tiene 3 átomos de carbono, por lo tanto, esta molécula recibe el nombre. Si ustedes se percatan, solamente tiene enlaces simples, ¿cierto? No tiene ni dobles ni triple enlace. Como tiene 3 átomos de carbono, recibe el prefijo griego prop. Si ustedes recuerdan, 1 era met, 2 es et, 3 es prop. Podemos seguir con 4 but, 5 pent, 6 ex y así sucesivamente. Por lo tanto, como solamente tiene enlaces simples, esta molécula se llamaría propano. Mientras tanto, continuamos, que es un compuesto cíclico, si ustedes se dan cuenta, tiene 5 átomos de carbono, 5 átomos de carbono. Por lo tanto, como es un ciclo, partimos primero poniendo la palabra ciclo, seguimos del prefijo griego, que en este caso, como tiene 5 átomos de carbono, sería ciclopen, y como solamente tiene enlaces simples, sería ciclopentano. Finalmente tenemos al benceno, que como yo les dije, esta es una categoría especial, así que recibe un nombre particular. Vamos a continuar. Entonces, en general, como ustedes ya deben intuir, una de las fuentes principales de hidrocarburos es el petróleo. El petróleo es una mezcla sumamente compleja, la cual está conformada principalmente por compuestos que tienen solamente carbono e hidrógeno, pero también podemos encontrar hasta en cierto punto azufre, nitrógeno y oxígeno, como bien dice la diapositiva. El petróleo, en términos esenciales, como yo les digo, es una mezcla, y dentro de esta mezcla nosotros vamos a encontrar una diversidad de componentes súper grandes, los cuales, como bien dice ahí la diapositiva, van a variar entre peso molecular principalmente. Ahora bien, el petróleo se conoce desde la antigüedad y para nosotros, digamos, como seres humanos, se nos resulta, digamos, uno de los componentes o una mezcla de componentes de suma importancia, puesto que a partir del petróleo obtenemos una gran cantidad de compuestos que nosotros utilizamos a diario. En general, el petróleo, digamos como tal, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de petróleo es primero hablar de un pozo, ¿ya? Un pozo petrolífero.
Sin embargo, la verdad es que tampoco es tan, digamos, la única fuente en la cual podemos encontrar hidrocarburos. Por ejemplo, tenemos arenas bituminosas, que son realmente mezclas de petróleo y arena, y también tenemos esquistos. Ya son, digamos, pues podríamos decir que son rocas sólidas donde podemos encontrar hidrocarburos de alto peso molecular. Ahora, de todos modos, dentro de estas fuentes, la fuente que ha sido más explotada por la humanidad es claramente los pozos petrolíferos, debido a que justamente son mucho más fáciles de procesar que las arenas bituminosas y los esquistos. Ahora, en general, cuando nosotros nos planteamos el origen del petróleo, tendríamos que tener presente que el petróleo, al ser una mezcla de componentes hidrocarbonados, este generalmente se produce mediante justamente la degradación de la materia orgánica. Cuando la materia orgánica es sepultada bajo capas y capas de sedimento, en la cual estas generan una gran cantidad de presión, y adicionalmente si a eso le consideramos que están en condiciones anóxicas, es decir, sin oxígeno, se va a dar a cabo que la degradación de la materia orgánica va a conducir a una mezcla compleja de compuestos hidrocarbonados, los cuales hoy por hoy los conocemos como petróleo, ¿ya? Entonces acá tenemos el típico esquema donde nos muestra la formación del petróleo, donde si ustedes se pueden dar cuenta, dentro de la primera imagen, toda la materia orgánica que está relativa a tanto a los seres vivos como a tanto a organismos del tipo animal como también vegetal, se atrapan bajo estas capas de sedimento y el proceso de degradación consecuente genera la producción del petróleo. Como yo les comentaba, el petróleo está compuesto principalmente por carbono e hidrógeno, sin embargo encontramos sus escasos porcentajes de azufre, nitrógeno y oxígeno. Bien, lo siguiente es una generalización de los procesos de refinería. Esto me gusta mostrarlo porque representa un poco, así muy a grosso modo, el por qué realmente el petróleo es un componente tan importante para la humanidad. Puesto de que, como yo les mencioné en algún momento, del petróleo nosotros obtenemos una amplia cantidad de compuestos que utilizamos a diario. Generalmente cuando el petróleo crudo es extraído de un pozo petrolífero, este se lleva a un alto horno donde es calentado para posteriormente ser destilado. Cuando entra, digamos, el petróleo crudo al horno y se somete a estas temperaturas altas, por supuesto, los compuestos más volátiles van a ser los que van a subir más dentro de esta torre. Lo primero que nosotros obtenemos cuando llevamos a cabo este calentamiento del petróleo crudo, obtenemos gas de petróleo licuado, el GLP, ¿ya? El cual, digamos, utilizamos a diario, tanto para cocinar o para nuestra calefacción. De un poco más peso molecular, un poquito más elevado, encontramos la gasolina de destilación, la cual se va a enviar a un proceso de recuperación de gas y estabilizadora de la gasolina. También más abajo obtenemos el nafta. Si seguimos bajando obtenemos queroseno. Recuerden que hacia abajo aumenta el peso molecular, ¿ya? Entonces acá voy a poner mayor peso molecular. Recuerden que cuando aumentamos el peso molecular los compuestos se vuelven cada vez más pesados y por lo tanto es más difícil llevarlos a ser un gas. De estos tres componentes, de la gasolina de destilación, del nafta y el queroseno, se pueden obtener gasolinas para motores de aviones, automóviles y granjas. El queroseno también se suele, digamos, guardar, puesto que también sirve para las calderas, ¿ya? Y también se obtienen aceites ligeros. Si seguimos bajando vamos a obtener gasoil, el cual puede ser utilizado como aceite diésel y aceites pesados, ¿ya? Si seguimos bajando tenemos ceras para generar papel encerado, por ejemplo, y podemos incluso obtener residuos asfálticos para las carreteras y por último residuos lubricantes como el carbón coque, que también se utiliza como combustible. Entonces, como pueden darse cuenta, la importancia del petróleo es que lo podemos utilizar ampliamente en el día a día. Esto conlleva a que sea bastante difícil realmente encontrar fuentes que no sean de origen fósil, ya, puesto que muchas veces cuando se buscan otras fuentes más verdes para, digamos, obtener estos procesos, la verdad es que se reduce bastante el espectro de acción. En cambio, el petróleo tiene un amplio espectro donde se puede utilizar, tanto como pueden darse cuenta en cosas tan cotidianas como como el gas licuado, como también, por ejemplo, en los residuos lubricantes como el coque. Así que es ahí la gran problemática. Ahora, esto no implica que sea importante realmente realizar un cambio en la manera en la cual consumimos este compuesto. La verdad, se debe buscar alguna forma alternativa. Volvamos con la familia de los alcanos.
En general, los alcanos, como bien se comentó, son una de las tres familias que conforman, bueno, 4 familias que conforman los compuestos llamados hidrocarburos, y los alcanos son los más sencillos. En general, los alcanos solamente van a tener enlaces simples, ¿ya? Dentro de estas familias nosotros nos vamos a encontrar alcanos, alquenos, alquinos y, bueno, obviamente los compuestos aromáticos, que muchas veces van de la mano con los alquenos, pero tienen propiedades muy distintas a ellos. A pesar de que muchas veces se hace su relación, porque ambos tienen dobles enlaces, la verdad es que los aromáticos son una familia totalmente distinta. Ahora, en el caso de los alcanos, nosotros vamos a encontrar compuestos que son tanto alifáticos como cíclicos, los cuales solamente tienen enlaces sencillos, ¿ya? Y por la misma razón se le conoce como hidrocarburos saturados. Cuando hablemos de que son hidrocarburos saturados, vamos a decir que todos los carbonos van a tener 4 enlaces, ¿ya? Los carbonos deberían tener 4 enlaces. Ahora bien, repasando un poco de nomenclatura, recuerden que habíamos dicho que acá teníamos el propano, ¿cierto? Tiene 3 átomos de carbono. Y acá tenemos el ciclopentano. ¿Cuáles son las características que nosotros vamos a encontrar para los alcanos? En general, obviamente todos los carbonos deberían tener hibridación sp3. Motivo, porque tienen 4 enlaces simples, ya con ángulos de 109 grados. Y en general, cuando hablemos de los alcanos que sean alifáticos, van a tener esta fórmula molecular, CnH2n más 2, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de CnH2n más 2, fíjense que lo que estamos diciendo, en el caso por ejemplo del propano, si nosotros sabemos que tenemos 3 átomos de carbono de nitrógeno, para el caso del hidrógeno, el n sería igual a 3, por lo tanto 3 por 2 son 6, más 2 son 8. Si ustedes cuentan los átomos de hidrógeno, tenemos 3, 6 y 8. ¿Ya? En el caso de un compuesto cíclico, tenemos que eliminar el más 2. ¿Ya? El caso de un compuesto cíclico ya no va ese más 2. Por la misma razón, el caso del ciclopentano que estamos viendo acá sería C5 y por lo tanto de hidrógenos tendríamos 10. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Ya? De esa manera nosotros podemos establecer la fórmula para cualquier compuesto hidrocarbonado que corresponda a la familia de los alcanos. Con el caso de los alquenos y los alquinos, que vamos a ver más adelante, hay que también tener cuidado porque la fórmula cambia, por supuesto, ¿ya? Porque esas sí son moléculas insaturadas. De hecho, una vez que hayamos visto eso, les voy a enseñar cómo determinar el índice de insaturación, que muchas veces viene bien para saber cuántas insaturaciones puede tener una molécula. Bien, respecto a las propiedades físicas de los alcanos, nos daremos cuenta que, como resulta lógico pensar, en la medida que nosotros aumentemos el peso molecular, vamos a obtener un incremento en el punto de fusión y el punto de ebullición, por supuesto. Y esto es justamente a que las moléculas se vuelven más pesadas. Ahora bien, si ustedes analizan esta tabla, se darán cuenta que en términos como muy generales, si consideramos que la temperatura ambiente sean 25 grados, vamos a dar cuenta que los 4 primeros van a ser gases, es decir, metano, voy a ir poniendo acá, metano, etano, propano y butano. Ya subiendo de eso, fíjense que ya tenemos la posibilidad de encontrar compuestos en estado líquido. Y si seguimos aumentando, obviamente, vamos a obtener compuestos que ya pueden estar en estado sólido, ¿ya? Ahora noten que todos estos compuestos tienen una densidad mucho menor al agua, así que cuando se haga una mezcla, como son menos densos que el agua, deberían estar en la fase superior. Ahora vamos a hablar un poco de las reacciones de los alcanos. Una de las reacciones más características de los alcanos es la reacción de combustión. En general nos vamos a dar cuenta que los alcanos tienen pocas reacciones químicas, y es que son moléculas relativamente estables en comparación, por ejemplo, con lo que nosotros vamos a encontrar en el caso de los alquenos y los alquinos, donde claramente ahí hay un montón de reacciones químicas que podemos ver. En el caso de los alcanos vamos a ver pocas reacciones, son poco reactivos. Sin embargo, hay una reacción importante en la cual sí liberan grandes cantidades de energía. De hecho, esta reacción es la que nosotros utilizamos justamente para obtener energía de la combustión o de la quema de los alcanos. Y obviamente, como ya lo mencioné, son las reacciones de combustión. Una reacción de combustión va a implicar la oxidación de la materia orgánica que estemos utilizando, y en este caso de los alcanos. Tengan presente que cuando hablamos en química orgánica de oxidación y reducción, que si bien es cierto sigue el contexto, digamos que probablemente ya han visto previamente sobre estos dos temas, reducción y oxidación,
En química orgánica nosotros lo vamos a relacionar con los enlaces que el carbono pueda tener hacia un átomo de oxígeno. Por lo tanto, vamos a decir que mientras más oxidado esté una sustancia, más enlaces va a tener a átomos de oxígeno. Entonces, mientras más oxidado, un carbono en este caso, más enlaces a oxígenos. Por ejemplo, en este contexto, nosotros podríamos poner esta sustancia, el metano. Voy a poner acá, por ejemplo, el metanol. Acá voy a poner también, por ejemplo, un aldehído. Este es el metanal. Voy a poner el ácido fórmico o ácido metanoico. Y finalmente, por ejemplo, podría poner el dióxido de carbono, ¿cierto? A fin de cuentas, recuerden que el dióxido de carbono, que si bien es cierto, no me alcanzó muy bien en la diapositiva, es esta sustancia. Si ustedes se dan cuenta, hacia acá, considerando esto que acabo de escribir, vamos a decir que aumenta la oxidación. Es decir, mientras más nos alejemos, ¿ya? O mientras más oxígenos tengamos, mejor dicho, unidos al carbono, más oxidada va a estar la sustancia. Así que en términos esenciales, cuando nosotros veamos una reacción de combustión, nos vamos a dar cuenta que son reacciones las cuales implican justamente la oxidación del carbono para pasarlo desde el compuesto, el alcano respectivo, y llevarlo justamente a dióxido de carbono. Ahora, en general, estas reacciones, como yo les comentaba, liberan grandes cantidades de energía. Generalmente estas cantidades de energía se expresan como una fuente de calor, ¿ya? Y esa fuente de calor puede ser utilizada justamente para generar trabajo. Ahora vamos a ver la reacción en general. La reacción de combustión es una reacción, como bien señala la diapositiva, de carácter exotérmico. Sin embargo, cumple ciertos parámetros lógicos. Siempre esta reacción va a generar agua, ya como producto, pero adicionalmente tiene la posibilidad de generar dos compuestos derivados del carbono. Puede ser dióxido de carbono cuando la reacción sea una reacción de combustión completa, o monóxido de carbono si estamos en presencia de una reacción incompleta. Cuando sea una reacción de combustión completa, por ejemplo acá tenemos la combustión del metano. Fíjense que el metano va a reaccionar con oxígeno para formar justamente el compuesto más oxidado del carbono, que es el dióxido de carbono, en conjunto con agua. En general nosotros la podemos distinguir la combustión completa cuando, digamos, se nos genere obviamente dióxido de carbono, pero también es muy característica cuando, en el caso de los hidrocarburos, y aquí ya quiero hacer hincapié en esto, porque obviamente otras sustancias se queman originando otros cambios aparentes, pero en general cuando nosotros tenemos una llama de color azul cuando quemamos un hidrocarburo, podemos decir que la combustión está haciendo de manera completa. Es decir, el compuesto se está quemando completamente para producir dióxido de carbono. Y eso genera una llama característica de color azulado. Sin embargo, cuando la reacción es incompleta, se produce este gas que se conoce como monóxido de carbono. Como han de saber ustedes, es un gas bastante peligroso, ¿ya? En general nosotros lo vamos a ver en el caso de una reacción de combustión incompleta cuando hay una falta de oxígeno, es decir, el oxígeno no está tan disponible para llevar a cabo la reacción, o en este caso se puede dar porque la combustión es muy rápida. Y generalmente nosotros la vamos a distinguir cuando tengamos llamas de color anaranjado. Así que como consejo, cuando ustedes vean por ejemplo que el calefón o la cocina da una llama de color anaranjado, necesita limpieza porque el oxígeno no está entrando de manera adecuada a los quemadores. Y el monóxido de carbono es un compuesto bastante peligroso. En general el monóxido de carbono desplaza al oxígeno, haciendo que uno termine por perder el conocimiento por asfixia. Lo peor de todo es que el monóxido de carbono no tiene olor alguno, por lo tanto pasaba, por ejemplo, que muchas veces las personas se intoxicaban con monóxido de carbono e incluso en el peor de los casos morían sin siquiera darse cuenta. Ahora vamos a hablar un poco de la llama. La llama que se genera justamente en estas reacciones, que es energía, ¿ya? Es una fuente de energía muy potente, la cual obviamente parte de ella la podemos ver como emisión de luz, pero también hay otra parte que no la vamos a ver, ¿ya? Sin embargo, todo ese proceso, que es la que sentimos nosotros como el calor que se está produciendo durante la combustión de algún compuesto. Ahora bien, sigamos hablando del monóxido de carbono. Como yo les comenté, el monóxido de carbono es un compuesto bastante peligroso, el cual en esencia lo que hace es desplazar al oxígeno cuando ingresa
al torrente sanguíneo, y esto permite que la hemoglobina deje de transportar oxígeno, produciendo a largo plazo, la persona que está intoxicándose con monóxido de carbono, por un lado no se da cuenta porque no tiene olor ni nada este componente, comienza a asfixiarse lentamente, ¿ya? Hasta obviamente perder el conocimiento y en el peor de los casos morir. Otra reacción importante que podemos analizar en el caso de los hidrocarburos son las reacciones de halogenación. Las reacciones de halogenación es una reacción, como bien dice su nombre, en la cual vamos a reemplazar un átomo del hidrocarburo por un halógeno, ¿ya? En general estas reacciones se llevan a cabo mediante la presencia de luz ultravioleta. Ya, lo que ocurre es que cuando nosotros hacemos o irradiamos a un gas halogenado con luz ultravioleta, vamos a producir una reacción radicalaria, debido a que el gas halogenado, como bien pueden ver acá, se rompe generando un radical libre. Recuerden que un radical libre es aquella sustancia que tiene un electrón desapareado. Entonces vamos a poner acá radical libre. En esencia, son aquellas sustancias con un electrón desapareado. Estas sustancias son altamente reactivas, por lo tanto pueden reaccionar con un hidrocarburo a pesar de que los alcanos, en este caso en particular, son poco reactivos. Pueden reaccionar de todos modos con con el alcano. Y generalmente lo que van a hacer es robarle o quitarle un átomo de hidrógeno al, hidrocarburo, al alcano con el cual estemos llevando a cabo la reacción. Y fíjense que el alcano va a generar un radical, por lo tanto puede posteriormente enlazarse a otro halógeno. Fíjense que ahí se formó el radical, ¿ya? Y ahí colapsaron ambos radicales para generar obviamente el compuesto de terminación. Bien, y recuerden que entonces cuando nosotros hacemos, o irradiamos el gas halogenado, lo que vamos a hacer es una ruptura homolítica. Este proceso va a ser el que va a generar obviamente los radicales libres. Ahora bien, las reacciones de radicalarias nosotros las podemos dividir en tres etapas. La primera es llamada la iniciación, donde nosotros vamos a formar los primeros radicales. En este caso, lo que nosotros vamos a generar, y perdónenme que acá hay un error, la diapositiva faltó un bromo. Lo primero que nosotros vamos a generar es que la molécula se rompa mediante la presencia de luz y se rompa de manera homolítica, generando dos radicales, ¿ya? Una vez que los radicales se formaron, como son sustancias inestables, van a atacar a cualquier cosa que tengan por ahí dando vuelta y para formar obviamente una molécula estable. Entonces, posteriormente viene la segunda etapa que se llama propagación. La propagación es la etapa donde el radical ataca a otras sustancias para poder, estabilizarse. En el caso de un alcano, lo que va a hacer justamente el radical halogenado es robarle o abstraerle un átomo de hidrógeno a la molécula. Fíjense que el radical viene para acá y puede permitirse el llevarse ese átomo de hidrógeno. De manera que se reparten los electrones. Fíjense que uno de los electrones se va a quedar con el hidrógeno para formar el nuevo enlace. Mientras tanto que otro se llevaría este electrón de manera obviamente, de generar un nuevo radical punto, que en este caso sería justamente el alcano. Ya sería un alcano radical. Y ese alcano puede posteriormente, por ejemplo, atacar a otro gas halogenado para poder enlazarse en este caso al gas halogenado y formar un nuevo radical que va a continuar con el proceso. Por eso es una reacción radicalaria que ocurre como una reacción en cadena. Finalmente tenemos las etapas de terminación, la cual se puede dar porque dos radicales, incluso que sean halógenos, se encuentren, choquen, y se estabilicen mediante un proceso de aniquilación del radical. O por ejemplo puede ser que el mismo alcano formado choque esta vez con un radical halógeno y de esta manera genere la estabilización de la molécula. ¿Ya? Esta es la etapa de terminación. Generalmente en las reacciones químicas, en las cuales nosotros hacemos la halogenación, la reacción termina cuando nosotros quitamos la luz ultravioleta del medio, siempre y cuando obviamente todavía nos quede reactivo para consumir.
Ahora estas reacciones químicas se llevan a cabo principalmente con lo que son los compuestos de cloro y de bromo, puesto que son los más sencillos para poder hacer la reacción. Con flúor no se utiliza mucho porque es muy difícil controlar la reacción y el yodo es muy grande, reacciona muy lento. Esto hace que la reacción tampoco sea viable con yodo. Y bien, hasta aquí les dejo esta, digamos, mini clase de justamente de alcanos, la cual iba a quedar como material de apoyo. Y nos veríamos en la próxima clase, que esa sí ya es presencial, que es la clase de isomería. Que estén muy bien, nos vemos, saludos.